en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Partido Acción Nacional analiza su permanencia en el Pacto por México. Videgaray señala la importancia de las reformas estructurales. El crecimiento económico de México en los próximos años no será detonado por la demanda externa. Empresas se unen para evitar el robo de celulares. Grupo Santander hace cambio en su administración. La confianza económica de la zona euro va a la baja. Italia podría requerir un rescate financiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos al Financiero Noticias. Este lunes 29 de abril tenemos información relevante. Le cuento que los representantes del gobierno federal, de los partidos PAN, PRD y PRI, acordaron en el marco del Pacto por México acciones para blindar el proceso electoral y también garantizar los programas de combate a la pobreza no sean usados de manera ilegal. El día de hoy la dirigencia nacional del PAN analiza ya la posición que tomará el blanquiazul en cuanto al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y también la permanencia en el Pacto por México. Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en entrevista con El Financiero, dijo que es importante tener las condiciones para que el país siga avanzando en las reformas estructurales, ya que el crecimiento económico de México en los próximos años se dará sobre la base de la demanda interna. El crecimiento económico de México en los próximos años no será detonado por la demanda externa. Por eso es tan importante que continuemos de manera muy tenaz en la agenda de reformas, que no escatimemos en crear las condiciones políticas en nuestra pluralidad para que estas reformas prosperen, porque solamente a través de los cambios que hagamos en México, México va a poder crecer. El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportel, aseguró que la reforma del sector financiero tiene como base el crecimiento del crédito bancario. Señaló además que se busca que la banca de desarrollo y la comercial pues vayan de la mano para generar nuevos mercados y así propiciar un crecimiento balanceado. Y el recorte de las tasas del Banco de México no afecta a las operaciones del Grupo Financiero Santander, que estima que el nivel del 4% en la tasa de referencia interbancaria continuará para el segundo trimestre de este año. Nosotros al momento, al día de hoy, consideramos que las condiciones de inflación están dadas de tal manera que no vislumbramos en el corto plazo una modificación a la tasa. Si bien en el segundo semestre, pues habrá que ver las condiciones económicas para ver qué sucede. Al presentar su informe del primer trimestre del año, el director general del banco, Marco Martínez, aseguró que la crisis en Europa no afecta la filial mexicana. Y en estos momentos saludo como siempre y con mucho gusto a Antonio Sandoval. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos a finales ya de abril, sí. Escuchamos bastante el tema de las utilidades, sí, pero vemos que este año tienen una caída bastante fuerte. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las emisoras más afectadas y cuáles consecuencias traerían a futuro para ellas? Claro, sí, las emisoras tuvieron un mal primer trimestre del año. En términos generales, ya en el resultado neto bajaron 18%, es una caída fuerte. El trimestre previo, el mismo periodo del año anterior, 2012, habían ganado casi 30%, es un ajuste, decía yo, considerable. El EBITDA, que es un indicador financiero que mide la utilidad antes de impuestos, antes de amortizaciones, depreciaciones y gastos, cayó casi 3%, es otro indicador relevante que nos muestra cómo cayeron las utilidades. Y bueno, el factor principal, hay dos en realidad. Uno de ellos es, desde luego, la desaceleración económica del primer trimestre en México. Se estima que la actividad económica, es decir, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año sea de 1.7%. Si eso se confirma en las próximas semanas, que lo dará a conocer la autoridad respectiva, estaríamos hablando del crecimiento más bajo desde el cuarto trimestre del año 2009, aquella época en la que se presentó un fuerte deterioro, un fuerte desajuste a la baja, debido, como recordarás, a la crisis financiera global. Y el otro factor
es la apreciación del tipo de cambio. Recordemos que el peso ha estado demasiado fuerte. De hecho, el primer trimestre del año fue un factor positivo para la economía mexicana o relativamente positivo. La apreciación del peso fue de 4.14% en el primer trimestre del año. Y hay que recordar que esto golpea directamente al sector exportador, afectando los ingresos de las empresas exportadoras. A esos dos puntos básicamente se debe la fuerte caída de las utilidades en este primer trimestre de 2013. Antonio, vemos que las empresas cuando se enfrentan a un problema de este tipo, obviamente empiezan a bajar los costos, a bajar otras cosas, pero también afecta a los empleados porque empiezan a haber recortes impresionantes. ¿Cuáles son las opciones que tienen estas empresas? Me comentabas que el financiamiento, pedir un financiamiento en este momento no sería muy buena idea. Claro, sí, desafortunadamente, bueno, vamos a ver, aquí son dos cosas. La primera, las empresas sí tuvieron utilidades, o sea, bajaron fuerte, pero sí tuvieron. Ese es un factor principal de... Nosotros hacemos una muestra de casi 100 emisoras, de esas casi 100 emisoras, 96 para ser exactos, 78 emisoras tuvieron utilidades todavía, es un buen porcentaje de bateo. Sin embargo, desde luego, las utilidades pues tienen que ir creciendo porque los procesos de expansión de las compañías, desde luego, están muy amarrados a ese factor y cuando ello no sucede, cuando no hay incremento en las utilidades, por supuesto que lo que hay que hacer o lo que hacen generalmente es recortar gastos dependiendo del margen o de utilidad que se quiera o del margen en que haya bajado. Desde luego uno de los primeros factores es recortar también empleos. Estamos en un problema de crecimiento económico, por lo que para muchas emisoras, pues desde luego no es aconsejable, no lo harían, acudir a financiamientos, no podrían financiar crecimiento o pago de nómina con préstamos, eso sería el peor error, seguramente no lo harán y por eso es importante seguir de cerca la tendencia de las utilidades para los próximos trimestres para ver si es posible que las empresas se recuperen y con eso mantener la planta productiva. Antonio, muchas gracias. Un gusto como siempre saludarte. Gracias, buenas tardes. Nosotros continuamos con más información porque de acuerdo con analistas, a pesar de que el Banco de México decidió mantener en 4% la tasa de fondeo interbancario, es posible que a corto plazo la reduzca. Destacaron que en su anuncio de política monetaria del viernes pasado, la Junta de Gobierno parece poner factores que podrían justificar un posible recorte. El mexicano Herminio Blanco Mendoza dijo ser el mejor candidato para sacar a la Organización Mundial de Comercio del estado crítico en que se encuentra. En la recta final del proceso de selección del nuevo director general de este organismo, Blanco Mendoza compite por el cargo con el brasileño Norberto Acevedo. El 8 de mayo se sabrá quién dirija esta organización. Y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística destacó que el personal ocupado en el sector manufacturero aumentó 2.1% durante el segundo mes del año con relación al nivel del mismo periodo, pero del año pasado. Las cifras revelan que en el bimestre enero-febrero, las horas trabajadas aumentaron 1.1% y las remuneraciones 1.3%. Y la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización en el mercado de deuda de diversos certificados bursátiles emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, esto por no presentar su información del primer trimestre en tiempo. El centro bursátil precisa que la emisora tampoco dio explicación del incumplimiento de esta obligación. JP Morgan anunció que Matt Sims asumirá por completo el rol del presidente de operaciones de la compañía y es considerado también un fuerte candidato para suceder al presidente ejecutivo del banco y presidente del directorio. Yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo. Empresas se unen para evitar el robo de celulares. Grupo Santander hace cambios en su administración. El Financiero.
presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Educación para prevenir, detectar y atender los casos de bullying y garantizar una educación libre de violencia en los centros escolares de todo el país. La minuta, que fue enviada al Senado para su análisis y posible aprobación, establece que las autoridades educativas deberán desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir el maltrato físico y psicológico entre los estudiantes. La Secretaría de Función Pública investiga ya el operativo de verificación que realizaron inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor a petición de la hija del titular de la dependencia, Humberto Benítez. Andrea Benítez acudió el pasado viernes a un restaurante de la colonia Roma y, al no concederle la mesa que ella deseaba, inspectores de la Profeco montaron un operativo de clausura por presuntas irregularidades en el sistema de reservaciones. Ahora saludo a Mariana Hernández, quien nos tiene detalles desde el Senado de la República sobre el debate en la reforma en telecomunicaciones. Mariana, muy buenas tardes, adelante. Lucero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues te comento que nos encontramos aquí en el Senado donde las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos, comunicaciones y transportes, así como la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, pues se reunieron hoy para dictaminar los cambios en la reforma en materia de telecomunicaciones, la cual ya fue votada y fue aprobada con 36 votos dentro de las comisiones. El día de mañana se espera que se suba al Pleno para su aprobación total. El senador Javier Lozano pues pidió su más próxima aprobación de dicha reforma, ya que considera que la propuesta enviada por la Cámara de Diputados pues es una propuesta ociosa. También la senadora Alejandra Barrales dijo que no habría ningún cambio por la modificación del artículo 28. También te comento que cabe recalcar que una vez que la reforma en materia de telecomunicaciones sea aprobada en la Cámara Alta, esta será enviada inmediatamente a los congresos locales para su aprobación. Cabe destacar que para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, debe de contar por lo menos con 17 aprobaciones de las entidades federativas. Pues Lucero, ese es todo mi reporte y pues nosotros estamos al pendiente por cualquier información. Mariana, muchas gracias por la información. Estaremos al pendiente de este tema y en comunicación contigo más adelante, y efectivamente mañana martes pudiera ser aprobada y enviada ya a los congresos locales. Las condiciones de reciprocidad y los límites que se impondrán a la inversión extranjera en radio y televisión pues pudieran dificultar la entrada a México de empresarios foráneos de al menos 5 países. De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, países como Estados Unidos, Italia, Colombia, Canadá o España tendría que cambiar su régimen de inversiones extranjeras en radiodifusión para permitir que sus empresarios traigan sus capitales a México y viceversa, ya que la reforma constitucional en telecomunicaciones que aprobará esta semana el Senado establece un límite de 49% para la entrada de inversionistas extranjeros bajo la condición de reciprocidad. Esto significa que esos países pues deberán otorgar las mismas condiciones a las firmas mexicanas que deseen invertir en ellos.
Huawei, especializado en entregar soluciones de tecnologías en comunicaciones e información, llevó a cabo su presentación anual de las tecnologías que permitirán a los operadores mexicanos optimizar sus servicios. Dentro de las soluciones que presentó fueron técnicas avanzadas para fibra, cobre y cable coaxial de ultra banda ancha, redes móviles de alta capacidad, así como métodos para mejorar las redes móviles. Huawei tiene con qué contribuir a este gran país. En su infraestructura, reitero, de informática y de comunicaciones, con soluciones de e-gobierno, soluciones de e-salud, soluciones de e-educación. La empresa invertirá este año en México $3,000 millones en el sector de telecomunicaciones. Consideran que el mercado está en un constante crecimiento. Escuchen. And become the mainstream suppliers to all the telecom operators in this market. Por su parte, la productora mexicana de harina de maíz y tortillas, Gruma, informó que continuará operando sus plantas en Venezuela conjuntamente con las autoridades de aquel país y aún negocia con el gobierno los términos de su expropiación decretada hace casi 3 años. Grupa no descarta que pueda acudir a un arbitraje internacional para reclamar una compensación. Y en este momento damos un recorrido por el mundo de los negocios. Honda Celaya tendrá nuevos accesos. La Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato inició el proceso de licitación para la construcción de vialidades para entrar y salir de la armadora. Chrysler registró una caída de 65% en su ganancia trimestral como consecuencia de la absorción de costos por el lanzamiento de nuevos vehículos. Espera una ganancia neta de $2.200 millones para el resto de 2013. Mexicana de Aviación requiere por lo menos $300 millones para reiniciar sus operaciones. Según analistas, no hay garantía de que la compañía retome el vuelo. Pemex negocia pensiones, pero aumenta personal. En el primer trimestre de este año, su pasivo laboral subió en $19,666 millones y su equipo creció en el mismo periodo en 472 personas. Samsung espera incrementar sus ventas de pantallas con tecnología LED en México. La compañía indica que el precio de este producto ha bajado de 10 a 15% al año. Urbi reportó pérdidas por $1,337 millones durante el primer trimestre de este año, frente a las ganancias por $563 millones en igual trimestre del año pasado. Cemex informó que sus ventas netas durante el primer trimestre de 2013 alcanzaron los $3,319 millones, una disminución del 5% respecto al mismo periodo de 2012. Maxcom considera pedir protección contra la quiebra, aunque descarta que se genere un daño. Analistas afirman que con ello la firma busca empujar la oferta de compra de Ventura Capital. Gigante informó que en los primeros 3 meses sus ventas totales sumaron $4,679 millones, un ligero incremento de 1.7% a tasa anual, mientras que las ventas mostraron una baja de 2.6% en el periodo. Mientras tanto, las empresas de servicios de telecomunicaciones como Usacell, Unifón, Telefónica, Telcel y Nextel se unen para buscar una solución en el robo de equipos móviles. Tan solo en el 2012 fueron reportados 156,681 equipos y un estudio presentado por el Consejo Ciudadano informó que las empresas están obligadas a bloquear el equipo por medio del email, lo que permite inhabilitarlo. En los 2 primeros meses del 2013 se lograron bloquear más de 19,300 celulares. Y el Consejo de Administración de Banco Santander nombró a Javier Marín Romano como nuevo consejero delegado en sustitución de Alfredo Sáenz, quien presentó su renuncia voluntaria al cargo. El cambio se da antes de que el Banco de España informe sobre la revisión de honorabilidad del banquero, a quien el Tribunal Supremo le anuló un indulto que le concedió el gobierno español en el año 2011.
Y según la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, la celebración del Día del Niño en la Ciudad de México espera que deje una derrama económica de 377 millones de pesos en pequeños comercios. Los giros con mayores ventas serían las neverías, jugueterías, materias primas, tiendas de regalos y comida rápida. Esos comercios estiman que su actividad se incrementa alrededor de un 30%. Hacemos un corte y regresamos con más noticias. Al volver, la confianza económica de la zona euro va a la baja e Italia podría requerir un rescate financiero. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con información internacional. Mire, la visita que realizará el presidente estadounidense Barack Obama este jueves 2 de mayo a México, donde dialogará con su homólogo Enrique Peña Nieto, ocurrirá en medio de un debate intenso sobre el tema migratorio en la Unión Americana. La organización pro-inmigrante America's Voice señaló que la reforma migratoria es un asunto prioritario en relaciones bilaterales. En Estados Unidos, el gasto del consumidor subió 0.2% en marzo, pero el incremento fue en gran medida resultado de mayores pagos por servicios públicos debido al clima frío, lo que dejó intactas las expectativas de un crecimiento económico más lento en el segundo trimestre. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de aquel país, Estados Unidos, también informó que los contratos de compra de casas usadas en la Unión Americana ascendieron 1.5% en marzo, en momentos en que el mercado inmobiliario continúa acelerándose. Mientras tanto, la confianza económica de la zona euro continuó su caída en abril en un 1.5%, fortaleciendo la posibilidad de un recorte en las tasas de interés esta semana por parte del Banco Central Europeo. En España, la inflación interanual cayó un punto en abril respecto al mes anterior y se situó en 1.4%. Según el Instituto Nacional de Estadística, la baja de los precios de la electricidad, carburantes y lubricantes fueron lo que más influyeron en el índice de precios al consumidor. En Grecia esperan que el Eurogrupo apruebe el nuevo tramo del rescate financiero por 2.800 millones de euros, luego de que su parlamento avaló el recorte de 15.000 empleados públicos en un proceso que terminará a finales del próximo año. Los recursos debieron ser aprobados el mes pasado, pero quedaron en suspenso hasta que Grecia cumpliera la demanda de disminuir su fuerza de trabajo pública. Y Moody's cree que Italia aún pudiera requerir un rescate financiero a pesar de que se formó un nuevo gobierno y se evitó una crisis inmediata. La agencia descarta que Italia pida ayuda al Banco Central Europeo o al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Sin embargo, indicó que vigilará la capacidad del nuevo gobierno para reformar la economía. Y el designado primer ministro de Italia, Enrico Letta, anunció la formación de un nuevo gobierno para sacar adelante a Italia del estancamiento político en el que se encuentra, bueno, esto desde hace 2 meses. Escuchen. Quiero en primer lugar expresarle al presidente una vez más mi gratitud por su confianza y también quiero agregar algunas palabras sobre la satisfacción, la gran satisfacción considerando el momento que siento por el equipo que hemos logrado formar, personas con gran capacidad cuya experiencia se pone al servicio del país. Bueno, se espera que esta coalición de derecha e izquierda permita que el nuevo gobierno obtenga la confianza de las 2 cámaras, como prevé la Constitución. En España, al menos 27 provincias se encuentran en alerta por la nieve, el frío y también fenómenos costeros. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno responsable de las precipitaciones que afectan a la península ibérica permanecerá casi estacionado durante varios días. Y en Venezuela, la Mesa de Unidad Democrática
advirtió que ante un eventual silencio de la justicia de ese país, impugnarán ante instancias internacionales las elecciones del pasado 14 de abril. Señalaron que las quejas de la oposición se centran en las inconsistencias entre el acta y el escrutinio, violencia en los centros, votos asistidos, proselitismo, gente que votó 2 o hasta 3 veces. En otra información, los viñedos de Bolivia nos brindan uno de los mejores vinos de todo el mundo. Vea. Cerca de la frontera con Argentina, estos suelos calcáreos de Bolivia y el clima cálido y seco producen uno de los vinos más altos del mundo. Estamos actualmente a 1850 metros sobre el nivel del mar. Existen en otros lugares viñedos un poco más altos, pero las extensiones no son tan grandes. Para obtener vinos de calidad, los enólogos bolivianos tuvieron que descubrir las cepas mejor adaptadas a las condiciones locales. Se han hecho muchos ensayos de microvinificaciones con diferentes variedades y las variedades que más se han adaptado son el caso del Cot, el Merlot, anda muy bien también Tanat, Petit Verdot, de tal manera que esos vinos nos dan muchas frutas rojas como ciruela, frutas arándanos. Los bolivianos beben sobre todo cerveza. Vino solo 1 litro por persona por año, lejos de los 54 que consumen los franceses, por ejemplo. Los viticultores del país esperan estimular el consumo interno, pero también la exportación. Se ha enviado a Estados Unidos, se ha enviado a Canadá, se ha enviado a Francia, pero son exportaciones muy pequeñas. Podemos hablar de vinos de altura y eso nos da un marketing y un margen de comercialización que todavía los bolivianos no lo hemos explotado. La actividad vitivinícola boliviana mueve unos 45 millones de dólares por año y da trabajo directo a unas 4.000 familias. El turismo enológico se convirtió en una atracción para visitantes de la región. Ya estamos empezando a tener reservas internacionales y nacionales exprofesamente para hacer nuestro circuito del vino. Y Tarija está empezando ya a tener un sitial dentro del turismo enológico y dentro del turismo en general. Desde las alturas de los Andes, el vino de Tarija aún tiene que escalar algunas cimas para conseguir un lugar en la mesa de los grandes. Para el Financiero Noticias, Nidia Melgarejo. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias por acompañarnos. Siga con nosotros a través de las redes sociales y siga también informado en elfinanciero.com.mx. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Como todos los días, nos vemos el día de mañana.